La variable aleatoria en estadística es aquella en la cual es el resultado de tomar valores numéricos de un experimento. Pues cuando realizamos un experimento y nos da valores numéricos como el número de veces que ocurre determinado evento, como cuál es la probabilidad de que, y damos el evento que suceda. ¿Sí? Cuando hacemos, por ejemplo, conteo, cuántas formas diferentes, cuántas palabras diferentes se pueden crear utilizando solamente vocales, cosas así. Estos son experimentos aleatorios y que nos resultan valores numéricos, y estos valores numéricos son, pues, a lo que se refiere la variable aleatoria. Un ejemplo es cuántas veces cae cara al lanzar 50 veces una moneda. ¿Sí? Se hace el experimento, o sea, lanzar la moneda las 50 veces, conteo, entonces contamos cuántas veces de esas 50 salió cara y obtenemos un resultado. Eso es denominado variable aleatoria. La variable aleatoria tiene dos tipos principalmente, la continua y la discreta. ¿Listo? Similar a los tipos de variables estadísticas, entonces tiene a los tipos de variables cuantitativas, de esta misma manera se van a clasificar, siendo la continua la que es el resultado de una medición. Y esa medición no es numerable, o sea que va por intervalos. Por ejemplo, ¿cuál es la vida útil de una bombilla? ¿Cuál es la duración promedio de la carga de un teléfono móvil? ¿Sí? Ese tipo de datos no se pueden medir a partir de experimentos, como decir, bueno, voy a hacerlo varias veces y contar cuántas veces sucede. No, sino que es resultado de un análisis en el tiempo, principalmente, y que se expresa por intervalos. ¿Listo? Intervalos de días, de meses, de años y demás. Entonces, no es numerable, ¿sí? O tiene una numeración que puede tender a infinito. Respecto a la discreta, a las variables discretas, tenemos que nos refiere al número de veces que ocurre un evento. Aquí sí se puede realizar la experimentación, realizar el ejercicio de lanzar un dado, de lanzar una moneda, de repetir definidamente un experimento, a ver si el resultado que nos da cambia, se mantiene, ¿listo? Y si cambia bastante o si no. Entonces, este tipo de variable, la discreta, sí es numerable, por tanto, tiene datos discretos. Recordemos que los datos discretos hace referencia a lo que son los números enteros. ¿Listo? Mientras que los intervalos es porque principalmente se está trabajando con números racionales. ¿Listo? Entonces, con coma, sin coma, para tener ahí presente cuáles son los tipos de variable. Entonces, ejemplos de estos tipos de variables podría ser, como les decía, lanzar una moneda X cantidad de veces y verificar cuántas veces sale el sello, por ejemplo. Otra podría ser número de llamadas que recibe un teléfono al día. ¿Sí? Eso lo podemos medir. Ese ejemplo sería una discreta, porque ahí sí ya no va a intervalos. Entonces, o recibe 10 o recibe 11, pero no va a recibir 10 llamadas y media, por ejemplo. Mientras que en las continuas podríamos encontrar, como les decía, tiempo de duración de la batería de un celular. Entonces podríamos hablar que dura 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas y media, 15 horas y media. ¿Sí? Entonces puede tomar valores intermedios y ahí es donde se hace referencia a la variable continua. ¿Listo? Número de páginas de un libro, por ejemplo. Independientemente de qué tan grande o qué tan pequeño sea el libro, vamos a encontrar que el número de páginas va a ser un número discreto. Va a ser una cantidad de discretos. No va a Distancia tener que recorre una persona, ¿sirve? la distancia que recorre una persona. Puede servir, por ejemplo, si se mide en metros, sería una variable continua. ¿Sí? Si se midiera en pasos, por ejemplo, sería una variable discreta. Ahí tendríamos que tener en cuenta la unidad de medida, porque podemos decir, no, pues recorrimos 20,5 metros, ¿sí? O podemos decir, dimos 200 pasos. Entonces, continua cuando tenemos números racionales, fracciones y decimales, y discreta cuando hablamos de números enteros que no tienen coma, números sin coma. ¿Listo?